Bueno, solo para recordar que formo parte del colectivo Mujeres de Asfalto. Una de las cosas que estamos como insistiendo mucho con el tema de la provincia de Esmeraldas es que necesitamos una planificación por parte de todas las donaciones de lo que se está realizando. Sentimos que hay una suerte, desgraciadamente hay una suerte del estado de improvisación alrededor de las donaciones y de la intervención nuevamente en Esmeraldas. Como sabemos, Esmeraldas ha pasado por unos terremotos, por una crisis de violencia que todavía no para y en estos momentos por este tema de las inundaciones, con un espectro de familias que supera los 14.000 afectaciones. Desgraciadamente no hay transparencia. Allí llegó la ayuda que había prometido, parte de la ayuda que había prometido el gobierno, pero cuando solicitas información de la intervención, cómo están los 5 cantones afectados, eso todavía está escueto, ¿no? No se encuentra una información detallada. Sabemos además, y quiero insistirle a la comunidad que está escuchando esta entrevista, que los albergues no abastecen en la provincia de Esmeraldas para tener 14.000 personas o más. Los albergues es una fracción de donde se encuentra. La gente en su gran mayoría está en hogares de forma solidaria. Algunos usan las escuelas que se encuentran aún en buen estado para dormir, para pernoctar, pero salen en las mañanas a tratar de limpiar sus espacios de vivienda. Entonces, esas son un poco las condiciones, por eso cuando les decimos, les hablamos sobre las donaciones, es importante lo que se está insistiendo en instalar cocinas comunitarias para que la gente pueda alimentarse, porque desgraciadamente tenemos una crisis de agua potable, no hay agua potable, si vienen las donaciones de ropa, insistir que esa ropa venga limpia y que venga en buen estado, eh, y las donaciones de alimentos, de kits de limpieza, de aseo personal, necesitamos, mira, esto pasó el domingo y vamos al jueves, todavía no hay un cronograma de centros o de puntos itinerantes de salud. No se han activado los PAP, que son protocolos de emergencia, además alrededor de asistencia psicológica. Hay escuelas que ya están en clases y la realidad es que los chicos, los niños, las niñas, los adolescentes, el personal que está accediendo a educación no está ni física ni psicológicamente para asistir a clases. Entonces, esos protocolos que tienen que activarse, esas realidades que tienen que dimensionarse para ser atendidas, no están siendo aún desarrolladas en la provincia de Esmeraldas. Juanita, tú hacías un hilo en Twitter porque precisamente vemos un montón de fotografías casi aludiendo que la situación está contenida y eso no es así. Porque además yo hablaba, por ejemplo, lo que tú mencionas de los puntos, por ejemplo, de albergue, que no es algo que ahora mismo ha ocurrido, que el gobierno ha dado una respuesta, sino son albergues que ya se han generado en situaciones anteriores, precisamente por los contextos violentos que tiene ahora mismo Esmeraldas y sobre las ausencias que han tenido los estados. Eh, por ejemplo, en temas de datos, es algo que tú has sido enfática, Juanita. Evidentemente hay muchas personas rescatadas que tratan de ser reubicadas, pero se estima más o menos, por ejemplo, cuántas mujeres, niños, personas adultos mayores hay. No, desgraciadamente ni siquiera se tiene todavía datos sobre los grupos de atención prioritaria. No hay información, además, compartida, al menos de forma pública para poder hacer una intervención un poco más eficiente, no lo hay. Hay algo claro y que hemos hablado mucho con varias organizaciones, en varios espacios, y es que necesitamos activar una mesa de ONGs, de organizaciones, conjuntamente con el Estado, ¿no? Con la prefectura, con la gobernación, con los GAT, con los alcaldes para optimizar las donaciones. Algo que tenemos claro y quiero insistirles, las donaciones no van a ser solamente los albergues. Hay muchas, pero muchas familias que no están dentro de albergues y que igual necesitan atención. Hay personas con discapacidad que necesitan ser atendidas. Los grupos de atención prioritaria deberían tener como una urgencia de atención, y desgraciadamente no se tiene. Entonces es importante para nosotras como insistir en estos temas y sobre todo insistir en activar protocolos. Estas alertas estaban desde el mes de octubre. Se debieron haber dejado del gobierno saliente, del GAP, sobre todo de la administración saliente, se debió haber dejado ya los protocolos, se debió haber dejado presupuestos destinados a emergencia, se debió haber dejado además un sinnúmero de cosas, población prevenida y con información de cómo actuar en estas emergencias. No lo tenemos. Estamos en un momento que necesitamos una intervención directa, pero además también necesitamos información con un lenguaje claro
hacia la comunidad y hacia la ciudadanía. Desgraciadamente tenemos, Denise, un pésimo antecedente de visitas presidenciales. La visita del presidente significa promesas incumplidas para las y los esmeraldeños. Entonces, él va a regresar a Esmeraldas este sábado. Esperamos nosotras que venga además con una claridad de cuánto va a ser el monto de los fondos que va a haber para arriendo, cómo se va a hacer sostenible esto, porque sabemos que además esto que está pasando en estos momentos en la provincia de Esmeraldas no es realmente todo el impacto de lo que puede suceder con el fenómeno del niño. Sabemos que esto va a ser a largo plazo, que además que quizás tengamos 6 meses de estar en estas emergencias. Eso quiere decir que necesitamos de forma sostenible una intervención por parte del Estado, pero además planificación y saber qué institución se va a hacer cargo de qué, cuántas platas va a haber invertido para la provincia de Esmeraldas en temas de riesgo y cómo va a ser canalizada además esa ayuda de emergentes. ¿Cuáles son los protocolos que va a haber en el sistema educativo y en el sistema de salud para emergencias? ¿Y cuál es el personal técnico y capacitado que va a haber para estas atenciones de emergencia? Juanita, por ejemplo, una de las resoluciones del COE cantonal propone que declarar que las consecuencias del evento 3 y 4 de junio supera la capacidad de respuesta local. Cuando hablamos de que las autoridades no están habilitadas para responder a una catástrofe así, ¿cómo van a sostener lo que está por venir? Evidentemente hemos escuchado una serie de promesas del gobierno no tan distantes, lo que ocurrió, por ejemplo, en la frontera entre Pichincha, Esmeraldas y Santo Domingo con el puente sobre el Río Blanco. Una promesa que dijo en 45 días vamos a tener un puente Bailey, que no ocurrió. Recién estuvo ahí nuestro compañero Brian Espinosa y luego de esa visita pues salen las imágenes, etcétera, pero la gente ahí sortea su vida cruzándose en canoas de provincia en provincia. Digo, por ejemplo, si no hay la capacidad para poner a las personas ahora mismo en un lugar, no hay alimento, no hay luz, no tienen el abastecimiento, por ejemplo, incluso para poder, porque no podemos decir vivir, Juanita, es sobrevivir. Así es. Definitivamente, lo que has descrito, lo que está sucediendo en estos momentos en Esmeraldas, hay unas cuestiones importantes. Esmeraldas no tiene acceso estable a agua potable, la provincia como tal. Entonces, cuando insistimos nosotras en activar estas oficinas comunitarias, en activar además el tema de que las donaciones vengan, por favor, en extremo buen estado, es justamente porque no hay elementos. Nosotras, por ejemplo, paramos una entrega porque se cortó la luz y no podemos exponer tampoco al equipo con el que se interviene en las comunidades. Entonces, necesitamos alumbrado, pero también necesitamos seguridad para realizar las entregas. Desgraciadamente, hay mucha descoordinación, ¿no? Y no hay una cabeza que al menos diga, aquí nos vamos a juntar. Y sabemos que esa cabeza debería ser, por ejemplo, la prefectura, el municipio, debería venir desde ahí el coordinar estas mesas técnicas de trabajo e intervención. Con una cosa, un detalle más que queremos insistir. Nos parece extremadamente miserablista poner banderas políticas a la acción humanitaria, banderas políticas partidistas. Y una de las cosas que nosotras hemos insistido tanto a la comunidad como a nuestros donantes, a nuestros colaboradores, es que nuestra población no necesita en estos momentos ser tratada como un objeto político partidista. Necesitamos que vengan acciones humanitarias. Si están en los cargos públicos, si están en funciones, tienen que saber que están para servir, ¿no? Hay que recordarles eso. Entonces, yo sé que se viene un proceso preelectoral, bueno, que estamos en una etapa preelectoral, se vienen unas elecciones, y con mucho mayor interés, les hago un llamado a esas personas que están aspirando a ocupar un cargo de asignación, además electoral, que por favor se piensen a la provincia de Esmeraldas, que se piensen las intervenciones de emergencia, pero que se la piensen con la seriedad, ¿no? No como una suerte de turismo de desgracia o como un espacio de turismo de desgracia con la población, porque es extremadamente inhumano. Juanita, y lo otro es que sí. necesitamos que las intervenciones que vengan desde los funcionarios públicos vengan de forma responsable con la información transparente para la ciudadanía. Juanita, y cuando hablamos, por ejemplo, que esta situación que golpea por el histórico abandono que ha tenido la provincia de Esmeraldas, pero en una situación de contexto bastante violento, golpeado por bandas, narcotráfico, es conocido que Esmeraldas atraviesa un momento muy doloroso para las infancias, para las mujeres, para la población. ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan en Esmeraldas? Mira, desgraciadamente
Ahora antes decíamos, con la lluvia nos arropábamos y ahora tenemos miedo de lo que pueda pasar, Ujú. porque nos levantamos quizás con el agua un poco más arriba de lo que se puede imaginar nosotros y nosotros en nuestras familias. La realidad es que el tema de la violencia en Esmeraldas no ha parado. Hoy hubo un sicariato cerca del dispensario San Vicente de Paúl, que además es una de las zonas que se está viendo como afectadas también por la zona sur. Entonces, por eso cuando nosotros empezamos a hablar de que necesitamos que los protocolos sean activados, de que sea transparente la información de esos protocolos, qué hacer, cómo actuar, dónde llamar, qué recurrir, dónde van a ir las ayudas, en qué condiciones están yendo esas ayudas, es justamente para evitar, además, pasar algunos riesgos que se pueden evitar. Denise, en estos momentos, Esmeraldas necesita una intervención clara. No simplemente que vengas, vayas a comer café o te pasees viendo la ciudadanía desde lejos, sino que sea una intervención que vaya con mucha más responsabilidad. Necesitamos además que se piense además que la visita de los ministros y las ministras tienen que ser visitas que den resultados también. Cuando decimos resultados es que no sea el turismo de la pobreza o de la desgracia, sino que digan qué presupuesto se va a imponer, se va a plantear, cómo va a ser esa intervención. Sé que se escucha canción, está repitiendo constantemente que necesitamos transparencia de lo que se vaya informando, de lo que se va diciendo, de cómo se va interviniendo, pero toda esa transparencia la estamos exigiendo porque desgraciadamente el gobierno en Esmeraldas tiene un antecedente o una recurrencia de promesas incumplidas. Y también debe ser cansado seguir exigiendo transparencia, Juanita. Nunca va a estar de más porque precisamente es algo que no se ha cumplido y ahí están estas voces como la tuya que siempre muy noblemente está para atender y poder hacer una radiografía impecable de lo que ocurre en Esmeraldas. Para irte despidiendo, Juanita, ¿cuáles son los centros de acopio que están ustedes haciendo recepción? ¿Qué es lo que necesitan ahora mismo? Vos dices que no hay como una coordinación de las donaciones. ¿Estás llegando la ayuda allí realmente? ¿De qué manera se podría subsanar, por ejemplo, esto de poder hacer que realmente las personas que están necesitando ahora mismo de lo que se está donando lleguen, ¿no? Mira, las donaciones están llegando y están siendo distribuidas. Lo que nosotras quisiéramos hacer es optimizar la distribución de esas donaciones. Son 5 cantones afectados. Estamos hablando que se tiene que distribuir y lograr el acceso a los 5 cantones. En estos momentos, Muisne, el sector de Muisne, tiene problemas por un socavón de la vía está completamente destruida. Han prometido traer un puente para estar como conectando y movilizando un poco las donaciones. Es importante, nosotras hemos activado 2 puntos, 2 provincias más para centrales de acopio. Una parte se encuentra en la ciudad de Guayaquil, que está en la avenida Periodista, en Plaza Dañín, en el taller de Paula Godoy. Otra parte está en Alborada, en la segunda etapa, en el Centro Terapéutico Integral Sentir. En Quito, el Parlamento Andino ha hecho de las instalaciones una central de acopio. Y en el cafecito, que está ubicado en el local, se llama El Cafecito, que está ubicado en el sector de la Foch, dentro de como que el casco urbano de Quito. Y esos un poco son los puntos, y de ahí que se ha abierto algunas líneas de donación directa, tanto con la Fundación El Cambio C, la organización El Cambio C, y que se puede hacer también en la Fundación de Acción Social Mujeres de Asfalto, y que se encuentra la información en nuestras redes sociales. ¿Y qué se puede, qué necesitan que se done, Juanita? Mira, nosotros hemos puesto que se pueden hacer donaciones de alimentos no perecibles, útiles escolares, kit de aseo personal, kit de menstruación. Estamos dando además temas de salud sexual y reproductiva, ropa para mujeres, para niños, adolescentes, alimentación para mascotas. Estamos también receptando, hemos armado algunos centros de cocinas comunitarias, entonces hemos como intentado armar varias ollas comunitarias que estén en los diferentes sectores. Yo algo que quiero explicarles es que los daños son tan grandes que la gente no tiene dónde prepararse los alimentos. Y por eso estamos instalando estas ollas comunitarias en diferentes sectores y vamos a enviar otras a los otros cantones. La idea es optimizar en esos lugares la preparación de alimentos de forma colaborativa, y por eso estamos como dejando los víveres en esos puntos para distribuir los alimentos. Estamos haciendo también un proceso de recolección de desechos para no acumularles más basura
en los puntos de vivienda, en los barrios, en las comunidades, sino que exista como una recolección un poco más organizada por parte de esos desechos. No hay agua, entonces también estamos reciclando donaciones de agua. Qué locura, Juanita, porque la verdad que uno puede estar escuchando y tal vez nunca va a llegar a la dimensión de lo que están viviendo, porque además no es una de las únicas situaciones de las que viven y es algo de lo que más duele, ¿no? Cómo hay que seguir exigiendo por algo que se merecen como ciudadanos. Te agradezco. Te veo cansada, te veo. Sí, o Sí, sea, realmente sí estamos un poquito, pero sabemos que es en beneficio de la comunidad, ¿no? y me imagino también la indignación, porque además es tu tierra, Juanita. Así es. Entonces, eso, Denise, estamos recordarle a la gente que todas las donaciones que están pidiendo, siempre la idea es distribuirlas hacia directamente a las comunidades, ¿no? Y que sea de primera mano, que están de cerca, igual como exigimos transparencia, también las vamos a dar. Y creemos que es importante transparentar todas las donaciones, en qué sectores se han hecho, para cuántas familias ha alcanzado. Ujú. Y por eso le decimos que continúen donando, ¿no? Nosotros estamos repartiendo casi diariamente 300 desayunos, 300 almuerzos en las comunidades, armando 300 kits, tratando de sacar diariamente 300 kits de salud menstrual y que se puedan como ir distribuyendo en las comunidades. Entonces, eso contarles dónde están yendo sus donaciones y que puedan saber además cómo se están distribuyendo en las comunidades. Se va a transparentar en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales y sobre todo que ojalá que tengamos también la apertura de los medios para contarle a los medios de comunicación cómo ha sido la distribución de lo que ha llegado y que hemos Ujú. recibido en coordinación con otras organizaciones e instituciones.